mis compañeras de estudios de doctorado en la Universidad Complutense, Rafaela y Lucía y Rafaela. Ya han estado aquí en alguna ocasión en la agrupación y por lo conocéis bastante de vosotros, pero no obstante, algún pequeñísimo resumen sintetamente de ellas. Las dos estudian actualmente doctorado en la Facultad de Físicas, en el Departamento de Astrofísica de la Complutense. Rafaela estudió en Bolonia, en Italia, la licenciatura en Astrofísica y Cosmología, y luego hizo aquí el máster en Astrofísica. Y Lucía hizo en la misma Complutense la licenciatura y luego el máster. Lucía tiene, Jaime Zamorano está aquí, como tutela su doctorado. Perdón, Lucía es Jesús Gallego, como son los dos, y los dos son mis tutelan mi doctorado. Jesús Gallego es el tutor, el director de tesis de Lucía, y Jaime, uno de los directores de tesis de Rafael. Como las dos estudian distintos aspectos de las galaxias, pertenecen, bueno, como nosotros, al grupo WISE, que somos del grupo de estudios extragalácticos. Y como veis, pues, comprobaréis ahora, magníficas científicas y excelentes personas, con lo cual yo estoy allí maravillosamente acompañado, estamos en la misma sala, codo con codo, todos los días, y ahora nos van a contar distintos aspectos de las galaxias. Lucía estudia más las galaxias enanas y Rafaela más pues, la composición química de las galaxias del universo local. Pero bueno, ellas van a hacer ahora un repaso y veréis cómo todo lo que nos cuentas de física extragaláctica es interesantísimo. Si es que las dejo, que son ellas las que tienen que hablar. Bueno, pues comienzo yo soy Lucía. Y bueno, lo primero de todo quería daros las gracias por invitarnos a dar esta charla y agradeceros vuestra presencia aquí también. Bueno, vamos a presentar vamos a exponer una presentación que hemos titulado Astrofísica Extragaláctica, buscando respuestas a las incógnitas del universo, en la que os vamos a contar pues en general sobre las galaxias, sobre qué son, sobre cómo se forman y además sobre la historia del estudio de las galaxias desde la antigüedad, que es lo que contará Rafaela, hasta en nuestro caso, cómo lo estudiamos nosotras. Entonces, bueno, tengo que decir que como fondo para esta primera transparencia de la presentación hemos escogido una imagen del campo ultraprofundo del Hubble, porque es un hito para el estudio de las galaxias. Es la imagen más profunda que poseemos de un campo del cielo, en la que podemos identificar objetos a unas distancias elevadísimas, hasta las más cercanas, como por ejemplo algunas que podemos ver, como algunas más del universo local, como podemos ver. Bueno, pues como ha dicho Jaime, nosotros pertenecemos al grupo de Astrofísica Extragaláctica y Instrumentación de la Universidad Complutense de Madrid. Aquí tenéis una imagen del grupo. Estamos en la azotea de la Facultad de Ciencias Físicas con nuestro observatorio y por supuesto veis algunas caras conocidas como la de Jaime, por aquí está el otro Jaime Izquierdo, por aquí está Jesús Gallego, mi director de tesis, y aquí estamos presentados. Y bueno, a pesar de que parece que tenemos ahí una actitud que estamos serios y tal, pero veréis que realmente tenemos momentos de descanso y de muy buen ambiente. Aquí esto es una fiesta en el pasillo del departamento. Bueno, pues el contenido de esta presentación lo vamos a dividir en seis secciones. La primera de todas va a tratar sobre la historia de la astrofísica extragaláctica. La va a contar Rafaela. A continuación hablaremos de qué son las galaxias y posteriormente de cómo las estudiamos. Después hablaremos de cómo se forman y cómo evolucionan y terminaremos contando lo que estudiamos nosotras, cada una de las dos, a lo que dedicamos nuestro tema de investigación. Entonces os dejo ya con Rafaela, con la historia de las astrofísica extragaláctica. Bueno, nos pareció importante poner esta sesión, aunque un poco recapitulativa, no hay resultados recientes, pero importante porque la astrofísica extragaláctica es una ciencia relativamente joven, una rama de la astronomía que se ha desarrollado sobre todo en el último siglo. Y os podéis preguntar por qué.
Bueno, la respuesta viene por dos lados, ¿no? Primero, porque a simple vista, si miramos al cielo, hay solo 3 objetos que se pueden observar, objetos extragalácticos, como las nubes de Magallanes y la galaxia de Andrómeda, y técnicamente tienen una magnitud inferior a 8. Y por el otro lado también estaban las dificultades por la instrumentación, ¿no? No podemos pedirle al pobre Galileo, como podéis ver aquí, de descubrir una galaxia o una interacción de galaxias cuando el pobre podía ver las manchas solares y poco más, no podía ir tan lejos, ¿no? Entonces, estas son las dos motivaciones de por qué es una ciencia bastante joven, ¿no? Pero el concepto de galaxia, si vamos atrás en la historia, tiene unas raíces muy antiguas, porque ya Demócrito en Grecia pensaba que no estábamos solos, que las estrellas fijas que veían ellos no eran cosas extrañas, pertenecían a la misma galaxia. Y entonces la Vía Láctea, así como ya se conocía el nombre para nuestra galaxia, está compuesta por unas estrellas que están juntas y que en aquel momento no podían ser resueltas. La primera detección real de una galaxia la tenemos en el libro de las estrellas fijas, por obra de Asofi, un astrónomo persa, el cual observó la gran nube de Magallanes y de Andrómeda. Y aquí tenéis un dibujito, bueno, yo no entiendo este tema, pero bueno, lo que explican cómo le parecían estas dos galaxias. Si la podéis, esta es como el testigo más antiguo que tenemos de la existencia de una galaxia. Pero la verdadera historia empieza con el telescopio y con Galileo. Y gracias a Galileo, pero ya hacemos un salto de casi 1000 años, tenemos ya la posibilidad de poder observar estas estrellas que son muy brillantes y que están muy lejos. Y la idea, pero antiguamente no se pensaba como que nosotros ahora tenemos un sesgo, no sabemos cómo acaba la historia, pero ellos no lo sabían. Entonces era difícil entender que habían otras galaxias o otros mundos. Pero esta idea empieza a nacer desde el punto de vista filosófico, con Kant, y también con una obra de Thomas Wright, los cuales empiezan a pensar que no estamos solos en el universo, que en el universo hay otros sistemas similares al nuestro, donde rigen las mismas leyes, donde hay un sol, unos planetas, todo se mueve en una única órbita, se estaban equivocando, pero bueno. Empiezan a pensar que algo más fuera de nosotros, o sea, fuera de lo que podían alcanzar ellos, existía. Y esa idea se va desarrollando hasta que Jacques Messier lo que hace es, lo que quería hacer era buscar cometas, pero lo que encuentra con sus observaciones son objetos de este tipo muy extraños y que empieza a ser un catálogo. Este es el primer catálogo de objetos extragalácticos que tenemos. Y de hecho todavía hoy se utiliza, está compuesto por 110 objetos que se llaman objetos de Messier, y podéis ver nebulosas planetarias, cúmulos de galaxias, galaxias mismas, pero todavía no eran conscientes de lo que estaban viendo, cómo clasificarlas y qué significaban todo este cúmulo de luz que les llegaba. La historia va un poquito más adelante y bueno, y gracias sobre todo a William Parsons, que construyó varios telescopios, pero que construyó el telescopio más grande del siglo XIX, el Leviatán, y gracias a este lo que obtenemos, perdóname, es este que veis en esta imagen. A mí me parece más un cañón que un telescopio, ¿no? Comparado a lo que nosotros hoy en día estamos utilizando. Pero bueno, William Parsons lo que consiguió hacer son estas dos imágenes. Él mirando vio esta emisión un poco rara, y podéis ver abajo la imagen de la galaxia M51 tomada por el telescopio espacial Hubble, que son las imágenes de mejor calidad que nosotros conocemos, ¿no? Y nos estaba equivocando de mucho, porque mira cómo ha sido capaz de dibujar los brazos espirales, la compañera que ya estaba interactuando, y aquí ve otro tipo de galaxia distinta. O sea, nosotros hoy sabemos que es una galaxia porque la podemos ver así en todos sus componentes, pero él lo que veía era solo la parte de polvo que estaba obstaculizando la parte central. No se estaba equivocando de mucho, pero bueno, esto ha sido un gran logro. Esta es la primera imagen fotométrica que tenemos de una galaxia. Y los catálogos se fueron completando, y también gracias al trabajo de los hermanos Herschel, que catalogaron más de 2500 objetos de Messier.
Y también una cosa muy importante que hicieron ellos, bueno, la verdad que Caroline Herschel funcionaba más como una computadora. Lo que exponía las ideas era el hermano, porque bueno, estábamos en otros tiempos y como que las mujeres no se le daba mucha credibilidad, ¿no? Pero bueno, lo que hicieron ellos fue hacer el primer mapa de nuestra galaxia poniendo aquí el Sol. Se estaban equivocando, pero bueno, en la primera, o sea, intentaron colocar todos los objetos que ellos veían como en un plano, ¿no? Y esta era para ellos como aparentaba la... Pero al final este catálogo, que ahora podéis ver, estas son imágenes más recientes y actualizadas, es el catálogo que utilizamos como base para estudiar estos objetos, que se llama el nuevo catálogo general, y contiene más de 8.000 fuentes que son todas extragalácticas. Y aquí podéis ver ya cómo vamos afinando nuestras observaciones en los detalles, en los discos, en los cúmulos de estrellas. Pero bueno, uno de los hitos más importantes fue cuando la comunidad científica intentaba interpretar lo que estaban viendo. Y esto se conoce como el Gran Debate. El Gran Debate surgió porque dos grupos distintos, el grupo de Shapley y el grupo de Curtis, observaron unas estrellas, unas novas, ¿no? Y se preguntaban, ¿estas novas de dónde vienen? ¿Pertenecen a nuestra galaxia, como sostenía Shapley? ¿O son partes de otros universos islas? Bueno, utilizaban los mismos datos y lo que hacían de manera muy sencilla era relacionar el brillo de esta fuente con su distancia. Y ahí podían entender si entraban en el radio de la Vía Láctea o eran objetos que estaban fuera. Bueno, Shapley decía que sí. El Curtis decía que no, pero el Curtis era lo que... Bueno, al final ganó Shapley, aunque no estaba en lo cierto. Pero una cosa muy importante que hizo Curtis fue estudiar una nova en la galaxia de Andrómeda e hizo unos cálculos que están muy bien, o sea, comparados con los medios que tenían en aquel entonces. Pero nadie quería aceptar que existiera algo fuera de del propio mundo, ¿no? Pero bueno, la razón no le llegó tan tarde porque con varios científicos que estudiaron esta galaxia, que es la galaxia del triángulo M33, obtenieron como espectros y imágenes, ¿no?, de curvas de luces de algunas de estas estrellas más brillantes que veis aquí. Y fueron 3 grupos independientes que llegaron a demostrar que estas estrellas finalmente no pertenecían a la Vía Láctea, sino hacían parte del M33. Bueno, otro hito muy importante llegó con Hubble. Hubble ha sido el personaje que por primero intentó explicar el universo como todo uno. Ya la idea que existían otras galaxias estaba aceptada. Ahora había que pensar cómo juntarlas, cómo ver de dónde nacían todas, ¿no? Y lo que hizo los estudios de Hubble, bueno, la famosa ley de Hubble, que fue muy importante porque él se dio cuenta que las galaxias, el universo no era estático, pero el universo se estaba moviendo, se estaba expandiendo. Y si nos ponemos a mirar aquí y vemos estas galaxias todas juntitas, si la movemos más allá en el espacio-tiempo, podemos ver que estas se separan, se empiezan a separar, se están expandiendo, se alejan entre ellas. Eso significa que también no hay solo una interacción en lo que hay dentro, pero también entre ellas. Y también lo que descubrió un concepto muy importante es el desplazamiento al rojo. Él, mirando esta galaxia, podía decir a qué distancias estaban. Una cosa que para nosotros hoy en día es obvia, saber dónde están exactamente. Pero bueno, él fue el primero a descubrirlo. Y estas son, no voy a explicar estas ecuaciones, pero son las básicas para entender la ley de Hubble, ¿no? Y también lo que hizo, muy importante, es que publicó la primera clasificación morfológica de las galaxias. Aquí tenéis unos ejemplos, aquí a la izquierda tenéis las imágenes y a vuestra derecha tenéis los espectros. Luego volveremos sobre el concepto de espectro, pero tener en cuenta que como si fuera el trazado del corazón de este objeto, ¿no? Veremos unas líneas que nos están diciendo algo sobre la química y los componentes de los varios objetos. Aquí tenéis una galaxia, aquí una estrella, ¿no?, para que podéis ver cómo cambian la intensidad y la cantidad de estas pequeñas líneas que salen. Y bueno,
La historia sigue, bueno, hemos llegado ya a los años 1900 y pico, ¿no? Y de ahí ya empieza, gracias al desarrollo tecnológico, sobre todo de los instrumentos, se van creando telescopios siempre más grandes, más potentes, que nos permiten mirar más lejos. Pero también por otro lado tenemos otra parte, que es el desarrollo matemático, ¿no? Porque nosotros observamos algo, pero necesitamos un modelo matemático, una ciencia cierta que nos pueda explicar lo que estamos observando. Así que el avance va todo junto, no podemos avanzar desde el punto de vista observacional si no tenemos conocimientos teóricos, ¿no? Y por supuesto los instrumentos. Pero solo que para ver lo que en los últimos 20 años, si teníamos en una imagen como esta, donde podéis ver que se habían catalogado solo 5 galaxias, ahora tenemos muchas más y podemos decir exactamente qué es cada uno de estos puntos. Y resulta que, como se pensaba antes, algunas eran estrellas, pues no, son todas galaxias. Así que lo que quería transmitir con esta pequeña historia es que fue muy difícil para la gente aceptar la idea que existieran galaxias fuera de nuestro mundo, sea por razones sociológicas, bueno, filosóficas, sea por limitaciones materiales de instrumentos. Pero en los últimos 20 años es una carrera abierta. Descubrimos siempre cosas nuevas, objetos siempre más exóticos, más raros, y las estrellas es lo que más sabemos, pero las preguntas abiertas que tenemos es cómo podemos explicar toda esta variedades de galaxias que podemos observar hoy en día. Y falta una parte muy importante de la historia de la astrofísica extragaláctica moderna son los modelos cosmológicos, que son modelos que pretenden explicar desde cuándo se formó el universo hasta cómo lo vemos hoy en día. Pero esto luego hablará Lucía en unos minutos. Y una vez que hemos definido un poquito la historia, os voy a dar unas ideas muy sencillas de qué es una galaxia, antes de ver cómo evoluciona, cómo se forma. Los componentes fundamentales o ingredientes, como los que llamamos nosotros, son 4. Y me ayudaré con esta imagen multibanda de la galaxia M51, que es la misma que vio por primera vez William Parsons, pero ahora con una resolución naturalmente distinta, y cada panel representa una longitud de onda distinta. ¿Por qué? Porque cada elemento que compone una galaxia emite en un rango, como en una ventanita específica. A ver, primero tenemos las estrellas, y las estrellas la podemos ver en estas 3 imágenes, que es la ventana óptica, el infrarrojo cercano, el infrarrojo lejano. Luego lo situaremos en el espectro electromagnético para que veáis cuáles son las longitudes de onda más cortas y más largas. Pero y las estrellas, como podéis ver, bueno, se están acopladas a otro elemento muy importante, que es el gas. Aquí tenéis unas imágenes que son compuestas, ¿no? Aquí tenéis gas y estrellas, mientras en estas estamos viendo solo las estrellas. Si queremos ver solo el gas, tenemos que recurrir a unas observaciones especiales de elementos químicos, como el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Y podéis ver cómo cambia totalmente la morfología, si vemos solo las estrellas y el gas, y si vemos solo el gas. Esta cola en estas imágenes no aparece, y está claro que nos está dando pistas sobre lo que está pasando en esta interacción. Otro elemento importante es el polvo. El polvo lo podemos observar sobre todo en las bandas ultravioletas. Y lo que nos está indicando el polvo son las zonas donde se están formando más estrellas, porque el polvo, lo contaré en unos instantes, es como una pantalla. Entonces, si hay polvo, hay estrellas jóvenes. Y estos 3 elementos van muy acoplados siempre, ¿no? Y luego tenemos un tercer ingrediente, que es la materia oscura, y que no emite ninguna banda, no sabemos lo que es, pero es uno de los componentes fundamentales para sujetar, decimos así, una galaxia. Aquí tenéis otro ejemplo, otra galaxia, M74, y os lo pongo solo porque creo que es muy bonito ver cómo según pasemos del polvo, las estrellas y el gas, tenemos una morfología, parecen estas dos galaxias distintas. Así que hay que tener mucho cuidado lo que estamos mirando y lo que queremos, y la ciencia que queremos hacer con cada una de estas imágenes. Bueno, como le decía, uno de los componentes principales son las estrellas. En una galaxia suponemos que hay como
10 a las 11 estrellas, hay muchísimas, y que evidentemente no todas las podemos resolver de manera individual. Pero las estrellas se dividen en 3 familias principales, según sus características de emisión, su metalicidad, su edad. Y tenemos la población 1, que son las estrellas que aparecen más masivas y azules, que tienen más actividad, pueden presentar discos, vamos, que son un poquito más activas de la población 2, que son estrellas que parecen de un color más rojo y son menos masivas. También las poblaciones se suelen situar como en zonas muy acotadas de las galaxias, porque estas más masivas la encontramos en los brazos espirales, donde ahí está pasando más formación estelar, mientras las que están más muertas están ya en el centro, que es una zona que ya tiene más años, se ha formado antes. Y luego tenemos las estrellas de población 3, que todavía no ha habido una confirmación, no se han observado, pero serían el anillo de conjunción como el ladrillo base para formar las galaxias. Entonces uno se puede preguntar cómo pensáis que existen. Bueno, los modelos prevén la formación de la presencia de estas estrellas, y lo que estamos buscando son estrellas de este tipo, pero es muy difícil encontrarlas. Las estrellas nacen en nubes moleculares, como esta que tenéis, la cabeza del caballo, y luego siguen viviendo en cúmulos estelares, como esta imagen que tenéis a la izquierda. Creo que aquí se puede ver muy bien el efecto por ejemplo, si nosotros miramos esta imagen en el óptico, lo que vemos es la cabeza del caballo, pero esta cabeza está producida por esta estrellita que vemos en el infrarrojo, que está empujando como un frente de ionización, ¿no? Porque tiene actividad. Y aquí, en esta otra línea, podéis ver las zonas, decimos, de más calor, ¿no? Donde hay más actividad, ¿no? Que serían esta parte de arriba y esta parte aquí central. Pero podéis ver cómo es difícil descubrir dónde están las estrellas jóvenes. Aquí, estas ya son todas evolucionadas y casi no tienen gas y polvo alrededor. El otro elemento es el gas. ¿Pero qué tipo de gas encontramos en las galaxias? Fundamentalmente es hidrógeno, el elemento básico, ¿no? Más simple que nosotros conocemos, y es el 70% de todo el gas. Luego tenemos el helio en menor porcentaje, y aún menos tenemos los elementos pesados, que sobre todo cuando hablamos de elementos metálicos en una galaxia nos referimos al carbono, al oxígeno, al nitrógeno, porque para formar estos elementos tienen que pasar unos ciclos químicos del nitrógeno para que estos se constituyan. Es como si empezamos de una partícula chiquitina y vamos apretando, ¿no? Más grande y más complejo el elemento y más metálica en la zona que estamos observando. Y aquí podéis ver como en estas dos imágenes las estrellas y el gas están acoplados, y el gas tiene como esta estructura filamentosa, ¿no? Como podéis ver aquí. Y aquí a la derecha tenemos zonas de formación estelar en amarillo, y también la emisión de un gas altamente ionizado, que lo tenemos en este color azulito que veis aquí. Así que el gas puede ser ionizado o neutro, de las dos formas, y nos está indicando como dos zonas distintas, dos mecanismos diferentes que están actuando en una galaxia. Por último tenemos el polvo. El polvo no son más que unos granitos de carbono, de oxígeno, de silicio y otros metales que son como catalizadores de la formación estelar. Gracias al polvo podéis ver, por ejemplo, esta Centaurus A es una imagen del infrarrojo, y podéis ver qué anillo tan bonito de polvo que tiene, y aquí tenéis como un zoom en la zona central y veis como la banda de polvo que tapan la luz que viene por detrás, ¿no? De las estrellas que están por detrás. Porque en una manera esquemática lo que hace el polvo es actuar como una pantalla. Si yo aquí tengo mis estrellas que están emitiendo luz, la luz cuando atraviesa esta nube, parte de la radiación se queda atrapada y viene remitida por el polvo con otro color, y parte sí que pasa. Así que es muy difícil, o tenemos que ser muy cuidadosos cuando vamos a estudiar estas zonas muy polvorientas, porque necesitamos desacoplar estas dos señales, ¿no? Pero bueno, es muy importante estudiar esta zona, por lo que le decía antes, que hay estrellas jóvenes y queremos ver cómo estas estrellas evolucionan, ¿no? y nacen.
Aquí, bueno, para resumirles lo que les he contado, 3 ingredientes fundamentales. Podéis ver aquí varios ejemplos de galaxias, de cúmulos, de galaxias que están interactuando, y en todas las galaxias hay estos elementos. Pero el elemento más importante, hasta ahora les he un poco mentido, es la materia oscura, porque toda la materia bariónica que hemos visto hasta ahora representa como el 10% de lo que compone una galaxia, el 90% en materia oscura. Y si es materia oscura, ¿cómo hacemos para detectarla? Bueno, aquí tengo que meteros un poco una formulita y extenderme un poco más. La prueba de la existencia de la materia oscura está en una gráfica que nosotros llamamos curva de rotación. La curva de rotación, aquí tenéis Andrómeda, y la curva de rotación es representar la velocidad de las estrellas frente a la distancia del centro. Entonces yo tengo mis estrellas y sé que la velocidad de mis estrellas está también relacionada con su masa. Y esta es una cosa muy importante, porque cuando vamos, a la hora que vamos a representar nuestras estrellas, la velocidad de nuestras estrellas, lo que uno se esperaría es que estas disminuyeran en las partes, ¿no?, más lejanas. Pero nosotros lo que medimos es la curva esta blanca. O sea, hay una diferencia aquí que no sabemos cómo explicarla. Pero esta diferencia, ¿qué debida? Si aquí hay más velocidad, significa que hay más masa. Y nada, y por esto la hemos llamado materia oscura. Lo que no sabemos de la materia oscura, lo que es, pero lo único que sabemos es que interactúa gravitacionalmente con la materia bariónica, y esta es la primera evidencia de su existencia. Hay muchas teorías para explicar los candidatos de algunas partículas muy especiales, hay teoría Mond, pero todavía no sabemos lo que es. Sabemos que es una parte que nos ayuda a explicar donde no llegamos con las observaciones, como hoy lo hacemos. Y sí, esto es lo que les estaba comentando antes, que el 90% es toda materia oscura, así que nosotros hacemos ciencia de galaxia solo con un 10% de lo que conseguimos ver. Y aquí, para concluir un poquito, le quería mostrar esta imagen que representa un poco el zoo que tenemos de galaxias. Hay distintos tipos. Aquí podéis ver que están muy redonditas, que son galaxias elípticas. Luego tenemos las galaxias espirales por aquí, espirales que pueden ser bien desarrolladas, menos desarrolladas, pero hablaré de la clasificación en la otra parte de la charla. Y aquí unas irregulares. Este diagrama es un diagrama muy reciente, hecho con datos de Spitzer, de un telescopio que trabaja en el infrarrojo, y ha sido un hito, un logro muy importante en poner estas galaxias en una secuencia. Luego os contaré que no sabemos si esta secuencia se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Antiguamente se pensaba que era unidireccional, pero gracias a las nuevas observaciones estamos pensando que a lo mejor no hay una sola manera de leer esta secuencia. Y nada, ahora Lucía nos hablará de cómo las estudiamos. Bueno, pues allá vamos. A ver. Bueno, pues tenemos dos puntos de vista en el estudio de las galaxias, la astrofísica galáctica. El punto de vista teórico, que desarrolla el formalismo matemático de los procesos que intervienen en la astrofísica, que desarrolla modelos y simulaciones en los que podemos, en los que intentan reproducir lo que observamos, etc. Aquí abajo, por ejemplo, tenéis el ejemplo del el astrofísico teórico, que está rellenando su pizarra con unas cuantas ecuaciones, y aquí abajo, no sé si lo veis muy bien, pero pone la simplificación de la astrofísica. Nosotros, los observacionales, porque ya os diré que, Rafael y yo pertenecemos al mundo observacional, solemos bromear diciendo que realmente los teóricos son los que hacen física, ¿no? El mundo o la perspectiva observacional se basa en observaciones y en el análisis de estas para sacar conclusiones. Pero no son mundos separados, es decir, los teóricos necesitan nuestras observaciones para saber qué es lo que hay ahí fuera realmente y para ver si ellos son capaces de reproducirlo. Y nosotros, para hacer interpretación de nuestras observaciones, necesitamos las teorías y los procesos físicos. Luego, digamos que estamos trabajando en equipo, aunque no lo parezca. Ya os digo que Rafael y yo pertenecemos a esta de la transparencia.
¿Y qué vemos cuando observamos una galaxia? Pues ya nos lo ha dicho Rafaela, vemos sus componentes, los componentes que emiten. Vemos las estrellas, el polvo y el gas. Pero para resumir un poco, ir un poquito más atrás y que lo entendamos todos bien, pues vamos a hablar del espectro electromagnético. Entonces, lo que tenemos que saber es que toda la materia, excepto la materia oscura, emite luz. ¿De acuerdo? Y emite luz dependiendo de su temperatura. Entonces, cuando algo, aquí tenéis la temperatura y aquí tenéis el espectro electromagnético, es decir, la longitud de onda, los colores que conforman la luz. Si algo es frío, como por ejemplo nosotros, o un edificio, emiten longitudes de onda muy largas, es decir, una radiación poco energética, ¿no? Que sería pues, el infrarrojo, el rojo infrarrojo, microondas, radio. Si un proceso es muy energético o algo está con muy alta temperatura, como por ejemplo podría ser una estrella joven, pues emite en azul o en ultravioleta, etc. Esto es importante saberlo, pero tenemos que saber también que no toda la materia emite de la misma forma. Es decir, que, bueno, vamos a ir parte por parte. Si tenemos materia densa, caliente, y recibimos su luz y esta luz la dispersamos, encontramos un espectro continuo, es decir, una función, digamos, que emite de forma continua en unas determinadas longitudes de onda que dependen, como ya hemos visto antes, de su temperatura. Sin embargo, si tenemos, por ejemplo, un gas caliente, la emisión es completamente diferente, porque esta es debida a que los electrones de los átomos están excitados, entonces se han elevado a un nivel de energía superior y al bajar de nuevo al nivel de energía inferior emiten. Como estas energías de los átomos son discretas, la emisión que se produce al caer un electrón de un nivel de energía a otro también lo es. Y por lo tanto, un gas caliente emite solamente en determinadas longitudes de onda que están asociadas a esos niveles de energía, como veis aquí. Como las configuraciones atómicas de los diferentes elementos son diferentes, cada elemento emite de una forma diferente y por lo tanto somos capaces de identificar un gas sabiendo las líneas que emite. Es como si tuviéramos una huella dactilar de cada uno de los elementos. En el caso, por ejemplo, de las estrellas, lo que tenemos es una fuente de luz y alrededor gas frío. Lo que ocurre en este caso es lo inverso a lo que he contado en el ejemplo anterior, es que los átomos absorben la energía justo en esas longitudes de onda, ¿de acuerdo? Entonces vemos un espectro continuo con unas líneas de posición que parecen oscuras. Bueno, pues ya está. Entonces, la emisión de las estrellas, bueno, hemos visto entonces más o menos como lo que nos podemos esperar, ¿no?, de las emisiones de los diferentes componentes de la galaxia. Las emisiones de las estrellas sabemos cómo van a ser, continuas en esta situación, pero tenemos que tener en cuenta que es muy interesante la información que podemos extraer de las estrellas. Y es su temperatura, como ya hemos visto, que está asociada a su edad, a su composición, y lo que vamos a recibir de una galaxia no es el espectro de una estrella, sino la composición de todas las estrellas que la componen. Y por lo tanto, además, en un espectro de una población estelar de una galaxia, vamos a ver características que nos salen también incluso de la cinemática, de cómo se mueven estas estrellas dentro de la galaxia. Con el gas ocurre lo mismo. Tenemos la dependencia de la emisión del gas, por supuesto, de la composición, de sus condiciones físicas, y en el espectro de una galaxia también vamos a ver el cinemático. Y por último, el polvo, que de nuevo tenemos su emisión continua dependiente de la temperatura, y lo que es muy importante que nos ha dicho Rafaela es que en un espectro de una galaxia va a producir oscurecimiento porque apantalla la emisión que se produce detrás de él, y además un enrojecimiento porque el polvo deja pasar longitudes de onda larga pero no corta, y además va a producir efectos de polarización. Bueno, pues una vez que hemos visto esto, tenemos que decir que hay
digamos, dos tipos de estudios observacionales. Uno, que es la fotometría, y el otro, que es la espectroscopía. ¿En qué consisten? Bueno, pues aquí tenemos una imagen. Es una imagen que está tomada con la Wide Field Camera 3, es un instrumento del Hubble, del telescopio espacial Hubble. Y lo que vemos es una imagen de un campo, ¿vale?, del cielo. Aquí vemos que está tomada con un filtro, esto sería la fotometría. Y sin embargo, cuando ponemos un grisma, dispersamos la luz que nos viene de estas galaxias, lo que obtenemos es, en el detector, un espectro para cada una de estas fuentes. ¿Veis que coinciden? Entonces, digamos que la espectroscopía consiste en eso, en el análisis de los espectros, de la luz dispersada de las galaxias. Bueno, aquí por ejemplo os he puesto la fotometría, bueno, aquí os lo he puesto, pero ya os lo he dicho, pero es el estudio del flujo en diferentes filtros. O sea, tú haces imagen utilizando diferentes filtros que dejan pasar diferentes rangos de longitud de onda. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los filtros que utilizan en un survey de galaxias del universo local que se llama Sloan. Y pues tenemos un filtro, digamos, que centrado pues, en 3000 Armstrong, o en fin, digamos que tienen tamaños diferentes. Esto de aquí es la transmitancia, ¿vale? O sea que tienen un pico de transmitancia, creo que lo entenderéis. Lo que hacemos en astrofísica es hacer imágenes en diferentes filtros y después comparar el flujo de cada uno de los objetos en los diferentes filtros, vemos colores, en fin, y además combinando esas imágenes, pues vemos las imágenes tan bonitas que nos ha enseñado Rafaela, por ejemplo, las imágenes en color. ¿Qué hacemos con la espectroscopía? Pues cogemos cada uno de estos espectros de los objetos y lo que hacemos es, digamos que sumar toda la luz que tenemos en esta línea en esta dirección, ¿de acuerdo? O sea, digamos que para cada uno de estos puntos corresponde una longitud de onda y lo que hacemos es sumar todo lo que hay en esta dirección. Y entonces obtenemos lo que llamamos un espectro unidimensional, que es con lo que trabajamos. Que es este de aquí. Para cada una de las longitudes de onda, para cada uno de los colores, tenemos un flujo determinado. Entonces es muy bonito porque vemos, por ejemplo, el espectro de esta galaxia en el que se observa un continuo, ¿de acuerdo?, y superpuesto a él unas líneas de emisión. Entonces vemos que en realidad esto está formado por dos componentes, una estelar, que sería esta, el continuo, que además tiene líneas de absorción, como veis, como hacían las estrellas, y las líneas de emisión del gas. O sea que podemos dividir las componentes de la galaxia. Además, con los espectros podemos calcular los desplazamientos al rojo, es decir, podemos situar a estas galaxias a una distancia y por lo tanto en una edad del universo determinada. Bueno, pues vamos a comprobar que lo hemos entendido todos bien y entonces vamos a ver si sabemos a qué tipo de galaxias corresponden cada uno de estos espectros. La primera de aquí, vemos un continuo y vemos líneas de absorción. Luego tiene que ser una galaxia que contenga principalmente estrellas. Y resulta que sí, efectivamente, es una galaxia elíptica que principalmente está formada por estrellas, es decir, que apenas tiene gas, etc. Este es el mismo caso que el segundo, así que tampoco me entretengo mucho porque se me da tiempo. Después aquí tenemos otro continuo con líneas de absorción de nuevo y además algunas líneas de emisión. Luego tenemos que tener una galaxia que tenga gas y que además tenga un gas que está caliente, que tenga formación estelar, quizá que las estrellas estén calentando el gas cuando se forman, etc. Y efectivamente tenemos una galaxia espiral con formación estelar, que lo veis en los brazos, ya veis que es de color azul. Y por último, tenemos una galaxia en la que además tenemos unas líneas extremadamente brillantes. Ya veis la escala, aquí tenemos un 12 y en el resto estamos en el 1,2, en el 3. Esto es una galaxia que tiene un gas muy caliente, que digamos la luminosidad de esta galaxia está dominada por su formación estelar. Tiene un color muy intenso y esta es la galaxia a la que pertenece este espectro, es una galaxia irregular con formación estelar. Pues en la siguiente sección vamos a ver cómo se forman las galaxias y cómo evolucionan. Esto es un título un poco ambicioso, porque realmente no sabemos dar respuesta a ninguna de estas preguntas y además resultaría casi imposible explicar lo que sabemos en 3 transparencias, que es lo que he conseguido resumir, pero bueno, más o menos queríamos que tuvierais una idea
general y unos conceptos generales de los modelos cosmológicos y realmente de lo que tenemos en mente cuando hablamos de la formación de las galaxias. Entonces, el modelo cosmológico que es más o menos se asume hoy en día, aunque por supuesto siempre es un tema que está en debate, es un modelo en el que se sitúa la formación del universo en el Big Bang, en el que se genera un universo que es muy caliente y posteriormente hay un proceso que se llama inflación en el que el universo se expande muy rápidamente y bueno, se va enfriando hasta que se van formando los átomos y digamos que se van formando las fuerzas, etc. Y hay un momento en el que se produce la emisión de la radiación de fondo, que se llama recombinación. A partir de ese momento el universo, digamos que está lleno de gas neutro. Entonces, a la vez del gas neutro, que sería gas bariónico, el universo está lleno de halos de materia oscura. Digamos que la materia oscura está como, fragmentada en halos, ¿de acuerdo? Que es lo que represento aquí abajo. Entonces, el gas neutro que llena todo el universo va cayendo dentro de esos halos, que es lo que represento con estas flechas amarillas, va cayendo en esos focos de potencial, y estos halos van fusionándose, generando estructuras mayores, haciendo que la materia que ha caído en ellos se vaya fusionando también. Es lo que llamamos un escenario jerárquico, en el que las estructuras se forman de elementos muy más pequeños a elementos grandes a través de fusiones. Es lo que he intentado representar aquí. Cuando la materia va cayendo en estos halos, va generando estrellas cuando se hace más denso. Esto es un proceso que todavía también se está investigando y es la formación de la población 3 de estrellas, de la que nos ha hablado antes Rafaela. Y estas estrellas de la población 3 evolucionan rápidamente, enriquecen el medio y lo van ionizando y producen en el universo un fenómeno que se llama reionización, que es cuando el universo pasa de estar ocupado por gas neutro a estar completamente ionizado. Este periodo del universo también está estudiándose muchísimo, es un tema muy complejo y realmente muy interesante porque afecta mucho a cómo se forman las galaxias, sobre todo las de baja masa, que es mi campo. Y posteriormente, cuando ya se ha ionizado, pues el gas sigue cayendo a estos halos de materia, se van formando galaxias, se van fusionando y llegamos al universo que vemos más cercano. Por supuesto, esto es complicado, este proceso que os he explicado, porque no es solamente un proceso en el que intervenga la gravitación, que es lo que ocurre con la materia oscura. Sabemos muy bien cómo, o podemos simular muy bien cómo las estructuras de materia oscura se forman y cómo van dando lugar a la estructura a gran escala del universo, pero cómo evoluciona y cómo se van formando esas estructuras de materia bariónica es más complejo porque intervienen los procesos físicos que son mucho más complejos. O sea, la materia bariónica no solamente interacciona por gravitación, sino que además interacciona de muchas otras maneras. Y esto hace que la formación de las galaxias no sea tan fácil de explicar, como lo que vamos a ver a continuación en esta simulación. Bueno, en esta simulación lo que vemos es que comenzamos a un desplazamiento de cuerpo elevado, a ver si comenzamos de nuevo, como de 10, en un espacio en el que hay distribuido homogéneamente más o menos la materia oscura, y entonces esta materia oscura que sufre unas perturbaciones, digamos que se va fusionando en halos, y esos halos van fusionando a su vez, y lo que ocurre es que van formando una estructura filamentosa, que es la estructura que vemos después cuando vemos la situación de las galaxias en el universo. Entonces, estamos seguros de que las galaxias, pensamos que se forman en los halos de materia oscura, sabemos que la distribución espacial de las galaxias sigue esta distribución, ¿de acuerdo? Y sigue esta estructura, pero los procesos de formación de las galaxias son mucho más complejos. Esto es solo la materia oscura,
Y por último, la evolución de las galaxias, que para resumirla, pues he pensado que sería interesante presentaros este gráfico, en el que se representa un color, ¿de acuerdo? Es la resta del flujo de las galaxias en dos filtros diferentes, y la masa o la luminosidad también podríamos presentar aquí. Fijaros en la escala. Estos son galaxias de 10 elevado a 8 masas solares y estos son galaxias de 10 elevado a 12 masas solares. Bueno, pues si representamos las galaxias en este diagrama, lo que ocurre es que vemos que hay dos regiones que están pobladas, ¿no? Una es la secuencia roja, en la que se sitúan las galaxias más evolucionadas, en principio con unas poblaciones estelares más rojas, y una nube azul, en la que se sitúan las galaxias que, pues, precisamente que son más azules, que tienen formación estelar, que son más primitivas, tienen menor metalicidad. Y entre medias hay una región que llaman Valle Verde, que tiene un defecto en la población y que es muy estudiada. Entonces, se supone que las galaxias a lo largo de su evolución siguen una traza a lo largo de este diagrama. O sea que si empezamos por aquí, digamos, en masas pequeñas, porque ya hemos dicho que nos creemos el modelo jerárquico, digamos que las galaxias empezarían a subir por aquí, sufrirían interacciones y generarían estrellas, y siempre continuarían siendo azules. Continuarían siendo azules, ¿de acuerdo? Pero se piensa que hay un momento en el que o agotan el gas o hay algún fenómeno por el que dejan de producir estrellas jóvenes que las hacen azules y se van a la secuencia roja. Pero todavía no se sabe muy bien qué ocurre, no se sabe muy bien cómo se forman cada una de estas regiones. Tampoco se sabe muy bien, bueno, cómo se mueven en la secuencia roja las galaxias, e incluso también diría que, por hacer hincapié en mi tema de investigación, las galaxias enanas que vemos en el universo local, no sabemos cómo han evolucionado, si han perdido el gas alguna vez y se han subido hacia arriba y luego han vuelto a bajar porque ha caído gas de nuevo en ellas, se han vuelto a formar estrellas. Digamos que no están muy bien, no están muy claras las trazas evolutivas de las galaxias. Pero bueno, estamos en ello. Espero poder volver en un tiempo y poderos contar algo de esto. Y os dejo con Rafaela hasta dentro de un rato. Entonces ahora ya pasamos a la parte final, donde os contamos lo que hacemos nosotros con las galaxias. Y yo me dedico a estudiar galaxias espirales del universo local, y el tema de mi tesis doctoral es el estudio de multifrecuencia de las galaxias espirales, y lo que queremos entender es cómo se han formado desde el punto de vista químico. Y mis supervisores son Armando Gil de Paz y Jaime, que está aquí con nosotros. A ver, antes de empezar con las galaxias que de verdad que estamos utilizando, me gustaría centrarme un poquito en la clasificación de antes, ¿no? Esta es conocido como el diagrama de Hubble, donde tenemos aquí estas galaxias elípticas que, como hemos visto dicho Lucía, están compuestas principalmente por estrellas. Luego estas galaxias, como que si la miramos de izquierda a derecha, ahí va aumentando la cantidad de gas en cada uno de estos tipos morfológicos, ¿no? Aquí tenemos ya las galaxias lenticulares, las S0, que ya empiezan a formar como una estructura más elongada, como un protodisco, tienen un bulbo. Y luego ya pasamos a las galaxias espirales, que las que yo estudio, que hay de distintos tipos, no son solo estos dos tipos, pero para que veáis, aquí la separación está en las que no presentan barra y las que sí presentan barra. Y también las dividimos en tipos tempranos y tardíos, según el nivel de arremolinamiento de los brazos, ¿no? Estos son más compactos y se van haciendo como se van abriendo. Y por último, o el principio no sabemos, tenemos las galaxias irregulares, que son galaxias que parecen no tener una forma bien determinada, no tienen un disco, o barras pueden tener, pero no tienen discos o una forma tan regularizada como la tienen las galaxias espirales.
como le estaba diciendo, este ha sido la clasificación original de Hubble, pero una clasificación está basada, tiene unos sesgos, ¿no? Está basada sobre lo que yo estoy mirando. Y lo que miraba Hubble era la luz integrada en el visible. Si nosotros pasamos a lo que puede observar, o si tuviéramos unos ojos en el infrarrojo, ¿no? Lo que veríamos es otro escenario, ¿no? Otro escenario donde se pueden apreciar como más estructuras y podemos crear muchas más categorías. Por eso les decía antes que el diagrama de Hubble es sí, un punto de partida, pero ya se ha quedado obsoleto, ¿no? Lo que estamos viendo son más tipos, siempre más tipos, y según la longitud de onda donde miramos podemos decir esta galaxia pertenece a la clase SBSA o es una tipo E, ¿no? La cosa también está relacionada, por un lado, por lo que, como la vemos nosotros, y por el otro lado, de lo que contienen de verdad, ¿no? Porque si pudiéramos poner como una secuencia química, ¿no? de los elementos, estas pueden parecer más metálicas y estas menos, pero si yo me fijo en estas galaxias, sobre todo en zonas muy particulares, resultan que estas son más metálicas de la otra. Así que no es una clasificación cerrada, que pillo una galaxia y la pongo en un saco y digo es elíptica o lenticular o irregular, pero hay que ir un poquito más a fondo, ¿no? Y ver cómo se han formado y la química que presentan. Y a esto mismo vamos, ¿no? Y como para conectarme un poquito con el escenario que en las simulaciones que presentó Lucía antes, todos estos puntitos, ¿no? Donde ya la materia, los halos se iban condensando, son donde suponemos que se empiezan a formar estas estructuras. Tan evolucionadas, no lo sabemos. Lo que vemos en el universo lejano es que son más irregulares o compactas, no tienen una morfología tan extendida como lo que vemos en el universo local. Estas galaxias están muy cerquita. Pero bueno, lo que intentamos es estudiar sus espectros y ver si los elementos químicos nos ayudan. Y aquí, solo para tener bien un poquito en la cabeza las piezas que componen un disco espiral, tenemos, este es un esquema de nuestra propia galaxia, porque también estamos en una galaxia espiral. Y aquí tenemos el núcleo, un disco delgado, un disco fino, ¿no? Donde se encuentra la mayoría del gas. Luego tenemos el disco grueso, donde encontramos también las estrellas, y luego ya todo el halo de materia oscura. Aquí, bueno, indica la posición del Sol. Nosotros nos encontramos en un brazo lejos del centro de la galaxia, por suerte. Bueno, ¿cuál ha sido la motivación científica que nos ha llevado a elegir estas galaxias y no otras, ¿no? Bueno, a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, todavía quedan muchas preguntas abiertas sobre los discos, y en particular, no sabemos cuán viejos son. O sea, no sabemos cómo se han formado, de dónde vienen, de una interacción de dos galaxias elípticas que interacción entre ellas y nos dan como resultado una espiral, o al revés, es una irregular que se regulariza, o sea, que va formando, va creando estructuras más estables. Pues no lo sabemos, honestamente no lo sé. También no sabemos cómo evolucionan químicamente, cómo podemos justificar los elementos que hoy en día registramos y suponemos que tienen una historia, que se han formado todos siguiendo un modelo jerárquico. ¿Por qué tenemos tanta variedad, no? Y también el escenario más aceptado, ¿no? En la comunidad científica para la formación de los discos es un escenario que se llama Inside Out. Este escenario lo que contempla es que las galaxias se forman primero en el centro y luego las partes exteriores, ¿no? Y esto supone mucha historia, en el sentido que el centro entonces será más viejo de las partes exteriores, que algunas características las vamos a encontrar solo en el centro y no en los brazos. Y este tipo de escenario parece describir los colores y la abundancia metálica de nuestra propia galaxia. Por eso también el más aceptado, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer es ver si este escenario, si más galaxias pueden seguir este escenario, ¿no? Y para hacer ello lo que utilizamos es una nueva técnica observacional, que es la espectroscopia de campo integral, que lo que nos permite es tener un cubo de datos donde tenemos imágenes y espectros a la vez. Y gracias a esto podemos estudiar en conjunto la física del gas y de las estrellas.
quiero pararme un poquito más sobre esta técnica porque algo que se está desarrollando en los últimos años y todos los telescopios punteros están desarrollando instrumentos que tienen espectroscopia de campo integral. Bueno, hasta ahora, hasta hace poquito, lo que teníamos de manera clásica, por un lado, como ha contado Lucía, imágenes y por el otro lado, espectroscopia. Pero aquí tenéis unos ejemplos, ¿no? Aquí podemos medir la morfología, la cantidad de estrellas, la luminosidad, y aquí pillamos la química y la cinemática también. Pero ahora somos capaces de registrar estas dos cosas a la vez. ¿Y cómo lo hacemos en sentido material? Pues lo que utilizamos son fibras. Le metemos unas fibras a nuestro detector y lo que hace es que registra la información espacial y luego ya la luz que recibimos la dispersamos con un prisma y obtenemos los espectros. Y el resultado, los datos con que yo trabajo todos los días son de este tipo, donde tenemos tenéis que verlo esto como lonchitas que podéis sacar y podéis sacar una imagen en esta longitud de onda, otra imagen en el rojo, una en el azul, pero al mismo tiempo tenemos también la información espectral, o sea, la química de este punto. No tengo solo el valor fotométrico. Y es una técnica muy buena porque, como podáis entender, se reducen las horas de observación. No tengo que irme a un telescopio a hacer la imagen y al otro a hacer el espectro. Lo tengo todo a la vez. Hay una gran homogeneidad en los datos porque están tomados bajo las mismas condiciones atmosféricas e instrumentales. Así que eso va a ser el futuro de los instrumentos de los grandes telescopios. Y hay distintas maneras de hacer espectroscopia de campo integral. En nuestro caso utilizamos fibras, pero hay también sistemas acoplando lentes o el slicer, que sería como un rebanado, ¿no? Vamos haciendo como un chequeo en esta dirección y luego ya volvemos a dispersar la luz, ¿no? Pero bueno, todos los que trabajan con este tipo de datos es que tenemos como un cubo de Rubik y lo tenemos que encajar, ¿no? Hasta obtener algo tan bonito como esta galaxia, que aquí tenéis las imágenes y aquí, aunque no se pueda ver muy bien, serían los varios espectros que la componen, ¿no? Bueno, y ahora, gracias a esta técnica, lo que hemos hecho ha sido seleccionar una muestra de galaxias, unas 12 galaxias del universo local, y ver cómo, intentar entender cómo se han formado. Aquí os presento solo un ejemplo, ¿no? La galaxia 5668, que la podéis ver en esta imagen del visible, siempre de la muestra del Sloan Digital Sky Survey. Es una galaxia que se encuentra en el universo local. Aquí en esta tabla tenéis un poco de las características, ¿no? Se encuentra a una distancia de 25 megaparsec, de tipo tardío, porque podéis ver cómo ya se pueden apreciar los brazos que salen, el óvalo que tiene aquí dentro. Estas son supernovas que se han detectado, porque se detectaron, no, estas son estrellas. Aquí hay una zona donde hay muchas supernovas porque esta galaxia es conocida como Supernova Factory, así una factoría de supernovas, por la alta tasa de formación estelar. Y también una cosa que se está estudiando porque es una galaxia que está bastante aislada, tiene una compañera pero tan pequeña que no podría perturbar la clásica formación de estrellas en una galaxia de este tipo. Y los hexágonos que veis aquí sobrepuestos son donde nosotros tenemos datos. Y ahora ya entenderéis por qué tiene la forma de hexágono. Pero también aquí les muestro unas imágenes en el infrarrojo. Así, aquí estamos mirando las estrellas, solo las estrellas. Y aquí, en el ultravioleta, estamos viendo el polvo y el gas de esta galaxia. Y podéis ver como ya los brazos, que aquí parecen bien delineados, y aquí parece como un pelotón, ¿no? Todo ahí agrupado. Pero está interesante, ¿no? Ver como, por ejemplo, si yo mirara esta galaxia en esta longitud de onda, podría decir que es una SC. Si la miro de aquí, ya esta clase no me vale, ¿no? Por eso lo que les estaba contando antes. Pues nosotros hemos observado esta galaxia en Calarapto, el observatorio que está en Almería, y aquí tenéis como una imagen panorámica, son 3 cúpulas, 3 telescopios, y nosotros hemos utilizado el más grande, los de 3,5 metros. Y el instrumento que utilizamos se llama PIPAC, que es una unidad de campo integral, y es esta cajita que está aquí abajo. Las fibras van andando por aquí, y luego ya aquí dispersamos la luz, y ya por aquí abajo está el detector.
Y el campo de visión hexagonal, como lo podéis ver aquí en este esquema, y no se puede ver porque es muy chiquitino, pero cada punto es una fibra. Aquí tenemos 331 fibras que dedicamos para el objeto, y aquí estos mini as que están alrededor, que se utilizan para tomar el fondo de cielo, porque no necesitamos luego en el tratado de la imagen de cruda a científica, ¿no? Y aquí lo que tenemos, esta es nuestra imagen, lo que hemos obtenido nosotros, es una imagen en H-alfa, en un elemento, una longitud de onda muy concreta, y aquí tenéis como el resumen de las observaciones, pero solo lo que quería destacar es que este instrumento mira en el rango de visible de 3.700 a 7.000 Armstrong, y es justo el rango que mejor se utiliza para estudiar la abundancia química. La parte de, bueno, muy bonito esto de la espectroscopía 3D, pero a la hora de reducir los datos es bastante complicado, porque la cantidad de datos es increíble, y también reorganizarlos para tener algo donde hacer ciencia como esta imagen no es sencillo, pero os he ahorrado esta parte, así que pasamos directamente a lo divertido que es el análisis, ¿no? Pues lo que hemos analizado nosotros, como podéis ver en estos circulitos, esta es la misma, no hay mucho contraste, pero para que veáis la cantidad de regiones H2. ¿Qué es una región H2? Una región H2 es una región donde hay gas hidrógeno muy ionizado, y son los sitios donde están naciendo nuevas estrellas. Entonces nosotros lo que queremos es estudiar la química de cada uno de estos circuitos. Y para cada una de estas regiones, que son 70 más o menos, hemos obtenido espectros de este tipo, y midiendo la intensidad o los cocientes de algunas líneas, estas nos pueden proporcionar la historia de cómo se ha llegado a tener esta luminosidad, y no más, una luminosidad que llegará hasta aquí, no más bajita. En esta misma gráfica, aunque no lo presenta, tenéis esta línea roja, porque también una cosa interesante es estudiar cómo varían las propiedades físicas con el radio. Y entonces lo que hicimos fue como seleccionar aperturas y ver lo que pasaba, ¿no? Si las características se mantenían o no. Y también lo que hemos obtenido utilizando la información de cada una de estas regiones son unos mapas de líneas intensas que nos están indicando la física, por ejemplo, del gas de hidrógeno, del oxígeno, de la parte donde hay más metales, o también aquí la anchura equivalente. Esto es muy técnico, pero bueno, la anchura equivalente de una línea nos está diciendo cuántas estrellas se forman. La parte roja es donde se forman más, y la parte azul un poquito menos. Y aquí tenemos el continuo, lo que nos hablaba también Lucía, que la parte donde hay más estrellas evolucionadas, ¿no? Que suelen estar la mayoría en el centro. Y con todos estos datos, hemos encontrado un montón de resultados. Hemos estudiado la cinemática de las estrellas, el valor del polvo, la densidad electrónica, todas cositas que necesitábamos para medir los metales y ver si de verdad este escenario inside out es cierto o no. Pues entonces, este escenario inside out, como le decía antes, lo que hace es que contempla la formación de una galaxia de dentro hacia afuera. Entonces, si dentro es más viejo, ha tenido más tiempo para crear elementos pesados. Entonces, si yo represento la cantidad de metales que en una galaxia, el porcentaje de oxígeno que tengo. Frente al radio, lo que me espero es que dentro sea más metálico y fuera menos metálico. Bueno, lo que hemos encontrado nosotros es justo lo contrario. Tenemos que, no lo contrario, sobre todo para la parte externa, tenemos una metalicidad muy fuerte en la parte interior, y algo que no decae del todo, sino se va planando de fuera. Y aquí tenéis los datos de verdad. Estos puntos son todas las regiones que nosotros hemos medido. Esto es una manera de indicar la metalicidad, y aquí tenéis el radio de la galaxia. Pensad que estamos mirando de aquí para afuera, ¿no? En el kiloparsec y en microsegundos. Y entonces, ¿cómo podemos explicar este cambio de tendencia, ¿no? Porque yo lo que me espero, el modelo es esta línea roja. Me dice que mi galaxia lo que tiene que hacer, si se ha creado como piensan los teóricos en sus modelos, tiene que decaer así. Pues no, lo que hace es eso. Y entonces nosotros volvemos a nuestra imagen, analizamos también más cosas, la velocidad de las estrellas y todo, y lo que hemos descubierto en esta galaxia es que este óvalo de dentro es una barra que está naciendo. Entonces, esta barra lo que hace es como está mezclando material que está aquí fuera
y lo mete dentro, y de dentro hacia afuera. Por esto lo que nosotros vemos es que algo que tiene una metalicidad mayor de lo que tendría que tener, que tendría que caer por aquí, está fuera. Y dentro, ya que le estamos metiendo estrellas jóvenes, la metalicidad está aumentando porque se están formando muchísimas más estrellas de lo que formaría una galaxia normal, sin la presencia de la barra que ayuda a mezclar el material de dentro hacia afuera. Este ha sido un resultado muy importante que nos han publicado y que es una prueba que el escenario que creíamos que era cierto, pues tan cierto no es, porque esta es una excepción y como esta hay otras galaxias que estamos estudiando y cada galaxia hay un mundo aparte, no sabemos, o sea, está muy bien para explicar algunas cosas, ¿no? Pero todavía hay tantos observables que no pueden encajar en un solo modelo de formación de galaxias. Y nada, y por esto estamos en esto y estudiando más galaxias para obtener estadística, porque para tumbar una teoría hay que tener mucha estadística y nada, a ver si tenemos suerte también con las demás. Y eso es todo y ahora paso la palabra a Lucy. Bueno, pues ya para terminar voy a contar mi trabajo de tesis y principalmente lo que quería explicar en esta sección, más que mis resultados científicos, es cómo se desarrolla un proyecto de astrofísica desde el comienzo hasta ya el análisis de datos. Entonces, bueno, he puesto aquí que claro, todo esto que os voy a contar forma parte de mi tesis, que estoy desarrollando en la Universidad Complutense de Madrid, como ha dicho Jaime al principio, y mi supervisor es Jesús Gallego. Bueno, pues yo estudio galaxias enanas. ¿Definición de galaxia enana? Pues la verdad es que no hay una definición fija, ¿no? Digamos que son galaxias que tienen baja masa y que tienen baja luminosidad, pero no hay un límite especificado. Lo que sí es verdad es que se consideran galaxia enana aquellas que tienen una masa como de 100 o 1000 o bueno, menor que 100 veces menos que la masa de la Vía Láctea, ¿de acuerdo? O sea que como 100 veces menos que la masa de las galaxias de las que ha estado hablando Rafael. Estas galaxias, aunque parezca mentira, son las más abundantes en el universo. Lo que pasa es que no han formado parte tradicionalmente de los diagramas y no han formado parte como del zoo típico de galaxias porque son muy difíciles de observar debido a su baja luminosidad. Entonces, en los últimos años se ha avanzado mucho en el estudio de estas galaxias en el universo local y se hacen estudios muy específicos con muchísimo detalle. Pero aún no sabemos muy bien cómo evolucionan porque desconocemos las propiedades de estas galaxias más lejos, es decir, cuando el universo era más primitivo y cuando ellas también lo eran. Además, los modelos y simulaciones también discrepan en cuanto a las propiedades de estas galaxias a diferentes desplazamientos al rojo e incluso en el número de ellas, el número que deberíamos observar. Hay un problema muy importante que se debate mucho actualmente en la astrofísica que se llama el problema de los satélites que faltan o de los que no están, y es que consiste en que los modelos dicen que debería haber muchísimas más galaxias enanas de las que observamos en el universo local. Y bueno, en torno por ejemplo a la Vía Láctea. Y entonces lo que se piensa es, bueno, no se sabe si es que no están o es que tienen un brillo superficial tan bajo que todavía no hemos sido capaces de verlas. Esto está todavía en debate. Entonces, por lo que os he contado, podemos concluir que necesitamos observar galaxias enanas lejos para ver sus propiedades cuando eran más primitivas, cuando el universo también era más primitivo, y además, enlazando con lo que os he contado antes, es interesante que tengamos espectroscopía, porque de esa manera es como podemos estudiar sus propiedades, su estado físico, sus propiedades físicas. Bueno, pues a continuación, cuando uno tiene claro qué es lo que quiere observar o qué es lo que quiere estudiar, en mi caso las galaxias enanas, pues el primer paso que tiene uno que hacer es seleccionar una muestra de ellas para estudiarlas o para observarlas, que es lo que hicimos posteriormente, como os voy a contar. Entonces yo he seleccionado galaxias que tienen una masa menor que 10 a la 8 masas solares, es decir, que son 1000 veces menos masivas que la Vía Láctea. Además, lo he seleccionado en un rango de desplazamiento al rojo intermedio, entre 0.3 y 1. Tampoco voy a dar mucho más detalles sobre la selección. También en la selección de la muestra hay que tener en cuenta que uno tiene unos límites
observacionales, porque esta muestra, el objetivo era observarlas después y por supuesto los instrumentos que utilizamos no ven absolutamente todo, tienen una limitación y entonces uno tiene que ser consciente de ella para construir su muestra de galaxias. Si construís una muestra de galaxias y no puedes ver ninguna, pues con el instrumento que tú quieres, pues evidentemente es absurdo. ¿Y dónde tenemos que buscarlas? Pues tenemos que buscarlo en campos cosmológicos bien estudiados. ¿Qué son campos cosmológicos? Pues son unas áreas del cielo que han sido observadas y estudiadas de forma exhaustiva, tanto por fotometría, es decir, que disponen de imagen desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, como espectroscópicamente. Lo que tengo que decir es que las galaxias de mi muestra son tan poco luminosas que casi todas ellas, vamos, la mayoría de ellas solamente tengo como 20 objetos con espectro, los demás ha sido imposible, no aparece en un espectro en ningún muestreo de estos campos cosmológicos. Entonces, lo que hacemos cuando no tenemos espectro, pero quiero seleccionarlas por masa, y diréis, ¿cómo sabéis la masa, ¿no? ¿Y cómo sabes qué desplazamiento se encuentra si no tienes espectro? Y antes has dicho que para ver dónde se encuentra necesitas un espectro. Bueno, pues lo que se hace es con la fotometría se hace una estimación se puede hacer una estimación de su masa y de su desplazamiento rojo. Esto que se llama desplazamiento rojo fotométrico, que quizá ya habréis oído hablar de ello. Lo que ocurre es que los desplazamientos fotométricos tienen no son tan precisos como los espectroscópicos, ¿de acuerdo? Porque es una aproximación, lo haces con fotometría, es como tener un espectro de una bajísima resolución. Entonces, lo que queremos es confirmarlas, es decir, queremos observar estas galaxias, hacer espectroscopía para confirmar que están a ese desplazamiento al rojo y que tienen esa masa. Bueno, y aquí tenéis algunos ejemplos de las galaxias de mi muestra. No sé si se ve muy bien, la verdad, pero bueno, son los objetos que están en el centro de las imágenes. Son objetos extremadamente pequeños, los tamaños de estos cromos son 10 segundos de arco por 10 segundos de arco. Y casi todos, como podéis ver en las imágenes, son muy azules. Eso es esperable porque las galaxias enanas se supone que son galaxias que tienen muy baja metalicidad, y además estas que están en el desplazamiento rojo intermedio las estamos observando porque tienen un brote de formación estelar, entonces hay estrellas jóvenes, azules, que están dominando el brillo de la galaxia. Y vamos a continuar. Entonces, el siguiente paso, una vez que uno tiene su muestra, es pedir un tiempo de observación. Esto consiste en que los telescopios tienen sus plazos para que hacen un llamamiento para que la gente envíe proyectos, y entonces tú describes el tuyo e intentas venderlo muy bien porque hay muchísima sobrepetición, porque hay tiempo limitado y somos muchos astrofísicos, y entonces lo envías. Lo que haces, por supuesto, es escoger bien el observatorio, el telescopio y el instrumento. Y en nuestro caso seleccionamos el VLT, que es un observatorio que está en Chile, el observatorio Paranal. Son 3 telescopios de 8 metros. Y pensamos que el espectrógrafo VIMOS, que es un espectrógrafo en el rango de longitud de onda visible y que además permite observar muchos objetos a la vez, por eso se llama multiobjeto, nos vendría muy bien porque encontramos muchas galaxias realmente en el campo que estudiamos. Vimos una densidad superficial muy alta. Entonces pedimos observar 238 galaxias y las repartimos en 2 apuntados de 4 horas de exposición cada uno. Es decir, un apuntado con 238 galaxias de 4 horas de exposición y otro apuntado con la mitad, con 119, y los otros con 119. Es muy eficiente porque en 8 horas, fijaos, 238 espectros de galaxias de galaxias. Y tuvimos la suerte, lo primero de todo, este es el momento en el que terminamos la propuesta. Estamos yo y mi director de tesis y yo muy contentos y muy satisfechos. Y después de unos meses, por supuesto, de espera, nos lo concedieron y nos fuimos a observar allí a Chile. Así que esta soy yo, feliz. Allí con los telescopios es un sitio maravilloso, desde luego.
espectrógrafo que utilizamos, y bueno, lo visitamos, nos tuvimos que poner el casco, ya veis que graciosos estamos, y bueno, la verdad es que hacer unas observaciones en modo visitante se llama ir al telescopio, y sobre todo un telescopio de estas características es impresionante. Bueno, y lo que hace uno cuando llega al telescopio y se pone a observar es que se sienta allí en la sala de control, y entonces el astrónomo que te ayuda a manejar el telescopio y tal va moviendo el telescopio y va haciendo lo que tú le vas diciendo que necesitas, etc. Entonces, lo que tú obtienes, digamos, en el caso de Vimos será esto. Esta es la imagen que uno tiene cuando observa con Vimos. Es una imagen en la que hay espectros, son estas rayitas verticales. Acordaros de la imagen de espectros también que os he enseñado antes, es similar. Este es el primer apuntado, esto estábamos emocionados. Lo que hace uno después, una vez que tiene las observaciones, se vuelve a su casa y se pone a trabajar con ellas. Tiene que hacer un trabajo de limpiado, no puede trabajar con las imágenes crudas, digamos, y pasa de esto que vemos aquí a 200, bueno, en este caso 119 o 238, si consideramos las dos apuntados, espectros como estos, unidimensionales, como los que os he enseñado antes. Se ve el continuo muy bajo en estas galaxias que estamos observando. Fijaos, esta es la galaxia que corresponde con este espectro, y líneas de emisión del gas. Cuando tenemos el espectro, lo que hacemos es medir el redshift. Esto supongo que lo sabéis, pero por si acaso, veis que aquí la línea de emisión de oxígeno 3, que está en 5007 Armstrong, aparece realmente situada en una longitud de onda que es mucho mayor. Esto es simplemente por la expansión del universo, cuando la luz se mueve desde que emiten esas estrellas, esa galaxia de luz que nos llega a nosotros, se produce un enrojecimiento, un movimiento hacia el rojo, y entonces la línea parece desplazada hacia el rojo, un rango de longitud de onda que se relaciona con la distancia. Entonces determinamos el redshift perfectamente y determinamos sus características, sus masas, sus magnitudes, etc. Eso es la configuración espectroscópica. Y por último, determinados sus propiedades físicas, sus metalicidades, etc. Eso lo hacemos analizando las líneas de emisión del espectro. Ya os ha puesto un ejemplo Rafaela. Lo hacemos muchas veces o midiendo el flujo o haciendo cocientes de flujos de líneas. En este caso, por ejemplo, os he puesto un ejemplo para que veáis qué tipo de gráficos hacemos. Esto es un cociente de líneas de oxígeno 3 y H beta, y aquí está representada la luminosidad. Entonces, en este diagrama, las galaxias se colocan en una secuencia en la que en la parte superior izquierda están las galaxias que tienen baja metalicidad, que tienen una excitación elevada y que tienen un brote de formación estelar elevado. Y lo contrario ocurre en las galaxias que están abajo a la derecha. Entonces, nosotros generalmente representamos una muestra de galaxias de referencia y las comparamos con los objetos que hemos observado nosotros, que en mi caso son los cuadraditos. Tienen diferentes colores, pero no me meto en ello. Entonces vimos que todos nuestros objetos, la mayoría de ellos al menos, están situados en la región de baja metalicidad, de gran excitación y de intenso brote de formación estelar. Es decir, que de ahí podemos extraer muchísima información. Y bueno, estoy en ello, o sea que queda mucho por hacer, muchísimo que estudiar, no solamente espectroscópicamente, sino fotométricamente, estudiar las edades de las poblaciones estelares, en fin, no me complico más porque me llevaría a otra charla. y ya está, estas son las conclusiones, Rafaela. Sí, al final habéis visto que preguntas abiertas quedan. No podemos resolver todas las incógnitas, pero lo intentamos y nada, este es un resumen con las ideas que nos gustaría transmitir un poquito y que, bueno, hay mucho que entender, mucho que aprender y a lo mejor cambiar un poquito las cosas que damos por ciertas, como que a lo mejor no son tan ciertas, ¿no? Hay que evolucionar según lo que observamos. Y nada, creo que es todo. Eso es todo. Bueno,
no estaba como muy definida, a pesar de que la fórmula o la manera en que la representó Javier en su día daba a entender como si de las galaxias elípticas se fueran desarrollando pasando a espirales y de ahí incluso a irregulares. Sí. Luego parece que la idea que había es que eso no podía ser así, que las galaxias se formaban y que posiblemente las elípticas más bien eran producto del choque de galaxias espirales que se crearan de esa manera. Lo que queda de consumir todo el gas de dos espirales, ¿no?, interactuando, el remanente, ¿no?, lo que quedaría de la interacción. Por eso tenemos la doble lectura, ¿no?, del diagrama de Hubble, ¿no? Y por un lado no sabemos, hay algunas, si miramos algunas características como por ejemplo el contenido de estrellas y de gas, pues parece que hay una evolución de elípticas hacia regulares, pero si intentamos ver cómo se han formado y no lo que estamos viendo ahora, la evolución podría ser al revés. Vamos, yo la considero al contrario, completamente. Para mí la evolución es de las pequeñas irregulares y objetos irregulares que van, claro, que van interaccionando, van consumiendo todo el gas y dan lugar a las galaxias elípticas rojas, digamos, con una población estelar. Aquí en tu caso he leído, eso ya no sé si es verdad, de que la poca existencia de galaxias enanas alrededor de como satélites, alrededor de una espiral o de una más grande, es consecuencia del tipo de materia oscura. Porque la materia oscura fría da la posibilidad de observación de muchas más galaxias enanas que la templada. Ya, es que los modelos, efectivamente los modelos cosmológicos, digamos que generalmente siempre habían incluido el escenario de la materia oscura fría, pero ahora están incluyendo estos modelos lo que ha dicho de la materia oscura templada y los resultados son diferentes, pero en realidad, vamos, que todavía no se sabe muy bien. Sí. En vuestros estudios, el material fotográfico y espectroscópico que utilizáis cuando no salís a los observatorios, ¿hay alguna base de datos abierta que se pueda bajar material y cómo funciona eso? Sí, depende del telescopio, a ver, por ejemplo, en el observatorio de Calaranzo hay como una red interna que después de un año los datos son públicos. Cada uno puede bajárselo y hacer su propia experiencia. Y también hay otra herramienta que es el observatorio virtual, no sé si lo conocéis, donde están toda una cantidad de información increíble. Los datos, si nosotros publicamos un artículo, nos piden de compartir estos datos, hacerlos públicos. Digamos que el observatorio virtual lo que intenta es homogeneizar los datos para que haya como una base central de datos, que haya un formato compatible y que sea accesible. Pero hay muchísima información disponible. O sea, eso ahorrará mucho tiempo de observación, ¿no? De trabajo. Sí, cuando uno pide tiempo de observación, tiene que argumentar muy bien por qué quiere ese tiempo y si ha sido ya observado antes lo que uno va a observar. Es decir, intentan que no se observe dos veces lo mismo. O sea, que siempre que uno va a observar es porque es algo novedoso o algo que se necesita, que es importante para el desarrollo de una investigación. Hay muchísima información. Hay gente que opina que hay muchísima información, que se construyen telescopios gigantescos nuevos y tal, pero que realmente que con lo que hay en las bases de datos se puede hacer ciencia. Y está disponible. Yo quería hacer una pregunta en relación con la Vía Láctea y con la formación de planetas. Parece ser que hay una relación bastante importante entre la metalicidad y que los sistemas estelares formen planetas y sobre todo planetas rocosos. Entonces, la pregunta es, teniendo esto en cuenta y si más o menos la metalicidad ha ido aumentando desde el centro hasta la periferia y no la mucha metalicidad es la más adecuada para formar planetas rocosos, sino que formaría planetas gigantes, podríamos pensar, por ejemplo, que en la Vía Láctea los planetas tipo Tierra estarían, o los sistemas similares al solar, estarían en una corona circular
y no hacia el centro y tampoco hacia afuera, o sea que estaría limitado. Sí, yo creo que por ahí van los tiros, y de hecho también el Sol se piensa que ha migrado de otra zona de la galaxia, que no ha nacido donde ahora estamos. Y por esto tiene unas características tan especiales que estrellas que están a lo mejor a nuestro alrededor no tienen de la misma manera. Por eso es muy importante el tipo de estrella que tenemos, el entorno, no solo la metalicidad de una estrella, sino también la metalicidad del gas, del medio interestelar que hay alrededor. Y seguramente si las condiciones adecuadas son una metalicidad promedia, la zona más tranquila debería ser justo donde están los brazos espirales, donde la metalicidad no es tan elevada para matar, vamos, todo tipo de sistema planetario, ¿no? Es esto. Así que podría ser perfectamente una... Y de hecho también, si no me equivoco, hay dos, cuando se define la zona de habitabilidad, hay también una zona de habitabilidad galáctica. O sea, por eso no vemos planetas, bueno, en el centro de una galaxia, casi siempre en las partes exteriores. O sea que también el entorno es muy importante, no tiene que ser violento, tiene que ser tranquilo, ¿no? Para no destruir lo que se va a formar. Gracias. Sí, quería preguntaros una cosa. Sabemos que nuestra galaxia rota en un cierto número de millones de años. Es una característica que parece ser que es general de todas las galaxias espirales. Mi pregunta es, ¿ocurre lo mismo con las irregulares? Pues, por lo que yo sé, por ejemplo, de las galaxias enanas irregulares, resulta que cuando se hacen estudios muy detallados en el universo local, yo apenas tengo resolución para determinar si, digamos, para dibujar una curva de rotación. Pero la gente que lo hace en el universo local se da cuenta de que incluso las irregulares y enanas tienen rotación. O sea que parece que la rotación está intrínsecamente relacionada con la caída de material a un halo y la formación de estrellas y la formación de una galaxia. O sea, ¿Quiere decir entonces que las irregulares también tienen algo? Sí, no sé, sí. Yo me atrevería a decir que sí, porque el movimiento de las estrellas no es un movimiento caótico, también es un irregular. Tiene como sus vías, ¿no? Como se va regularizando, ¿no? Por sí mismo. Y aunque, por ejemplo, no podemos resolver un movimiento, en las galaxias, por ejemplo, espirales, lo que tenemos son mapas de velocidad donde se ve dónde está el frente, ¿no? Donde están una que se mueve de una manera y la otra, ¿no? Que la van persiguiendo. A lo mejor lo que no tenemos en las irregulares es una simetría de movimiento, pero sí que hay, sí que rotan. De hecho, hay muchas veces que se habla de discos, aunque tengan la apariencia irregular, pero se habla de discos. No de galaxias espirales, entendiendo disco como, sí, como algo que rota. Sí, que se está juntando, ¿no? Y como que pilla la misma... Las galaxias enanas, por lo que has puesto, me parece que tienen un Z entre 0, 3 y 1. Esas son las esas las que tú puedes ver. Esas son las que yo intento ver. Vale. Fuera de ese campo es más difícil. Pues a un Z más cercano es más fácil porque es más fácil verlos. Es que estas galaxias son muy poco luminosas. Entonces, cuanto más lejos, es mucho más difícil verlas. Están estudiadas en un universo local de forma, de verdad que son unos estudios súper detallados. Pero lejos, hasta ahora, han sido observadas muy pocas veces. Entonces, las galaxias enanas, digamos que están llenando el universo entero. Y son muy numerosas. Pero, digamos que a descubrimientos al rojo mayores que 0.3, pues estamos ahí empezando a estudiar algunas muestras. Ese es mi rango, el que yo he seleccionado, digamos. Tiene que ver con por ejemplo, no me resulta posible hacer espectros de esas galaxias a descubrimiento rojo mayor que 1, porque su brillo cae y no lo puedo ver con el detector, aunque ponga 8 horas de exposición. Pero vamos, que no están ahí solamente. Igual no sé, no estaba bien explicado, pero vamos, eso solamente las que yo he seleccionado. Y son jóvenes. Pues es que ese es el tema, que no se sabe muy bien. O sea, cuando tú observas una galaxia enana,
lo relacionas con los objetos que se forman primero en el universo. Entonces piensas que es algo muy primitivo, en principio, pero miras su metalicidad y ves que es muy baja, y ves que tienen estrellas jóvenes. Es un poco, todavía no se sabe muy bien. O sea, no se sabe muy bien si son objetos primitivos o son objetos que han empezado a formarse hace poco. Si tal y como los estamos viendo ahora, es cuando están formando sus primeras estrellas o no. No sabemos. En principio, siempre que se observa una galaxia enana, se observa una población nueva que se está formando en ese momento y hay una población de estrellas viejas. Entonces hay un poco de confusión. No se sabe si son realmente muy jóvenes o no. No lo sé. En eso yo intentaré ver a ver cómo son las mías. Se supone que las galaxias enanas tendrán mucho menos estrellas. Si hablamos de 100.000 millones en la Vía Láctea, una galaxia enana, ¿cuántas puede tener? Pues es que no hay un límite concreto. Digamos que puede decirse que una galaxia es enana cuando tiene, por ejemplo, masa como 100 veces menor a lo que está comentando. O sea, 100 veces menos que la Vía Láctea. O menos. O sea, Es que no hay un límite, digamos que 100 no. veces menos de estrellas. Eso es. Siempre que hablo en masa, es que no me he explicado igual bien. Siempre que hablo en masa, es masa estelar, masa de estrellas. Siempre. O sea que siempre cuando digo 10 a la 8, por ejemplo, son masas solares de masa estelar, o sea, de estrellas. Eso es. Y de la cantidad total que se calcula de galaxias en el universo, yo he oído de 200.000 millones, o sea, unas cifras así. Bueno, ¿qué proporción de esas serían catalogadas como enanas? ¿Serían la inmensa mayoría? La mayoría. ¿Ese número? Es la inmensa mayoría. No sé decirle un tanto por ciento, pero dominan la población de galaxias del universo. Sí. En el análisis espectroscópico de una galaxia, lo que estamos teniendo son valores medios, ¿no? Como la suma un valor de integrado. la intensidad Sí. de todas las estrellas que forman la galaxia. Sí, si no hace como Rafaela, que tiene resolución espacial, Para sí. poder resolver regiones más chiquitinas, ¿no? Así, tienes una información integrada, ¿no? De toda la luz que te llega. Por eso en algunas de las imágenes que habéis puesto, donde a ciertas frecuencias se ve una gran intensidad de flujo, eso lo único que nos está diciendo es que en esa galaxia, a decir, los elementos químicos correspondientes a esa frecuencia son muy abundantes, tienen mucha intensidad o mucha temperatura. Sí y no, depende. Depende en el sentido que, a ver, si tú estás sumando, la suma del todo tiene que ser igual, o sea, que la suma tiene que ser igual a las partes pequeñitas, esto es cierto, ¿no? Pero no te estás equivocando cuando tú mides cosas en un espectro integrado, porque este elemento, aunque en una zona será más abundante, la otra menos, como usted dice, se promella. Y por eso lo que necesitamos es tener resolución. ¿Por qué? Porque todas las teorías que tenemos hasta ahora se hacen sobre estos valores promedios, pero cuando vamos al detalle vemos que la cosa cambia. Por eso se necesitan, ¿no?, telescopios más grandes, y supongo que Lucía con sus galaxias, si pudiera seleccionar 3 o 4 regiones, ¿no?, a lo mejor podría sacar otras conclusiones a lo que ahora se encuentra. Pero bueno, confiamos en el GTC y que nos den un tiempo en el GTC, con un telescopio de 10 metros, por lo menos algo se verá mejor. ¿Más preguntas?